En este video vamos a analizar paso por paso cómo crear un asistente de voz que sea un vendedor en frío para una empresa de paneles solares, con la única diferencia de que el asistente es mucho más eficiente, económico y escalable. El objetivo que tiene el asistente es el de llevar al prospecto a agendar una consultoría gratuita en su propiedad para ver si ésta califica o no para la instalación de los paneles solares. Esto lo haremos mediante una serie de automatizaciones y conectando el asistente a una base de datos para que identifique cuándo corresponde y cuándo no corresponde llamar a un prospecto. A continuación vamos a pasar a ver la demo y luego el paso a paso detallado. Pero antes de pasar a eso me presento. Soy Felipe Leguizamón y ayudo a potenciar empresas y optimizar sus recursos económicos y humanos mediante la implementación de asistentes de voz como el que vas a ver a continuación. Si sos dueño de negocio y estás interesado en implementar asistentes de voz al mismo, acá debajo en la descripción te voy a estar dejando el link a mi calendario para que puedas agendar una consultoría gratuita y analicemos más en profundidad tu caso en específico. Esta es la base de datos construida a modo demo. Cuando se ingresen leads de forma predeterminada, ingresarán de la siguiente forma. Ingresarán así, a llamar. Porque nosotros luego tenemos una automatización en la que se observa esta tabla y se chequea justamente esta columna, en la que si hay leads que tienen la etiqueta de a llamar, se ejecuta la automatización y el asistente llama directamente a su celular. A modo de prueba voy a cambiar mi etiqueta y voy a poner a llamar. Dentro de un minuto me llegará la llamada, así que vamos a adelantarlo para que vean cómo funciona y cómo atiende el asistente. Hola, hablo con Felipe. Hola, sí, ¿quién habla? Hola Felipe, soy Sara de SunPower Solutions. Estoy contactando a propietarios en tu colonia para compartir una gran oportunidad de reducir sus facturas de electricidad con energía solar. Sí, mira, estoy ocupado, estoy trabajando. Claro Felipe, entiendo que estás ocupado. Solo te tomaré un momento. Muchos de tus vecinos ya están ahorrando hasta un 30% en sus facturas de luz con paneles solares. ¿Qué te parece si agendamos una evaluación gratuita para otro momento que te quede más cómodo? Así no interrumpo tu trabajo. No, mira, los paneles solares son muy caros, así que no me interesa. Entiendo perfectamente, Felipe. El costo inicial puede parecer una preocupación, pero te cuento que el 65% de nuestros clientes pagan menos de lo que gastaban en luz desde el primer mes, gracias a nuestras opciones de financiamiento con poco o nada de pago inicial. Además, hay incentivos fiscales que reducen significativamente el costo. ¿Qué te parece si hacemos una evaluación gratuita para que veas cuánto podrías ahorrar? No tiene ningún compromiso. Bueno, está bueno. Me llamó la atención eso. Perfecto, Felipe. Me alegra que te interese. La evaluación es completamente gratuita y toma entre 20 y 30 minutos. ¿Qué día y horario te quedarían mejor? Para que Mira, yo de mañana trabajo todo el día. ¿Podría ser el martes por la tarde, después del mediodía? Voy a revisar la disponibilidad para el martes por la tarde, después del mediodía. Felipe, el martes por la tarde tengo disponibilidad entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde. ¿Te parece bien a las 2 de la tarde o prefieres otro horario dentro de ese rango? A las 2 me viene bien, a las 2 me viene bien. Perfecto, Felipe. Vamos a agendar la evaluación para el martes a las 2 de la tarde. Ahora, ¿podrías darme tu dirección para que el ingeniero pueda visitarte? Sí, mi dirección es Juan B. Justo 123. Gracias, Felipe. ¿Y podrías proporcionarme tu correo electrónico para enviarte la confirmación de las citas? Sí, mi correo es felileguizamon06@gmail.com. Perfecto, Felipe. Voy a confirmar los datos. Tu dirección es Juan B. Justo 123 y tu correo electrónico es felixleguizamon06@gmail.com. Mira, ¿Correcto? el correo es feli sin x, felileguizamon06@gmail.com. Gracias por la corrección, Felipe. Entonces, tu correo es felileguizamon06@gmail.com. Exacto. ¿Es correcto ahora? Sí.
Voy a agendar la cita para el martes a las 2 de la tarde. Listo, Felipe. Excelente. Tu evaluación está programada para el martes a las 2 de la tarde. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? No, creo que no. Supongo que la persona que me visite va a resolver todas las dudas, así que ya está. Me tengo que ir a trabajar. Gracias a usted, Felipe. Que tenga un excelente día y mucho éxito en su trabajo. Nos vemos el martes a las 2 de la tarde. Y bueno, como podemos ver acá en vivo se actualizó la tabla. Como podemos ver, el agente determinó que la asesoría fue agendada y también me da un resumen de la llamada y el link para poder escuchar la llamada. Si entramos acá, podemos ver que permitir y podemos descargar la llamada. Así que esperamos unos segundos. Una vez ya descargado, se puede escuchar perfectamente. Hola, ¿hablo con Felipe? Y acá podemos ver Hola, sí, ¿quién habla? el recording. Ahora sí, ya luego de ver la demo, vamos a avanzar y ver la estructura del prompt general. En primer lugar, tenemos que el modelo de inteligencia artificial es 4O. La voz es Cristina Campos, es una voz mexicana como vieron en la demo. Y las configuraciones de la voz las dejé predeterminadas de cómo importé la voz de Eleven Labs. El idioma español, claramente. Y luego ya avanzamos con el rol. En el rol le damos algo bastante básico, le decimos que tiene experiencia en el trabajo que va a desempeñar y algo muy importante es que enfatizamos en que cobra $1.800 al mes y si realiza bien su tarea le daremos un bono de $300. Luego, avanzando con el estilo, tenemos algo bastante general, como en todos los prompts. En el prompt general le damos un estilo de respuesta que sea amable, empático y algo llamativo es la secuencia ODA Loop, que es que observe, oriente, decida y luego tome una decisión. En directrices de respuesta le damos algo bastante básico también y general. Y luego un apartado muy importante es el de variables dinámicas, en el que le decimos al asistente el nombre del usuario, su apellido, su teléfono y en dónde queda su colonia. Esto para que luego en el post-call análisis pueda actualizar la base de datos en Airtable. Le damos contexto sobre la empresa, información del ahorro promedio, cuánto va a durar la asesoría gratuita, los clientes satisfechos en su zona. Y luego preguntas y respuestas para que tenga más contexto sobre cómo reaccionar a posibles objeciones del prospecto. Y ya luego al final le damos algunas notas, que las más importantes son las de Current Time, que le damos la hora y la fecha actual. También cómo pronunciar SunPower Energy, porque se confunde la gente y lo pronuncia no muy bien. Y le damos algunos manejos de errores sobre qué pasa si no se agenda la asesoría. Luego en las funciones generales del asistente tenemos la de terminar la llamada, como ustedes vieron en la demo, que luego de que yo le dije que no tenía más dudas, procedió a finalizar la llamada. No tiene bases de datos, no le acomodé los speech settings, ni tampoco los call settings. Lo único que sí hice fue en el post-call análisis agregarle 3 cosas. Un resumen de la llamada, que es el que vieron después de la demo, cómo lo actualizó en la base de datos, si se logró la asesoría o no, y si el usuario está enojado, porque nos sirve a nosotros para determinar que si está muy enojado, es decir, la experiencia con el asistente fue muy mala, luego se notifique al equipo por mail, ya que queremos que analicen la llamada y vean qué pasó con el asistente, que el usuario tuvo una experiencia tan mala. Y luego en los webhook settings tenemos el Legend Level Webhook, que sería para el post-call análisis. Ya luego continuando con el prompt tree, tenemos solamente 2 estados. El de intro, que es cuando el asistente se presenta, maneja ciertas objeciones, y luego el de agendamiento, que es cuando el prospecto ya demostró interés y está bueno sugerirle una agenda para que el asesor vaya a su propiedad y analice si corresponde o no una instalación de los paneles solares en su propiedad. En el apartado de introducción tenemos el rol, que es bastante general, y acá le remarcamos de vuelta cuánto gana al mes y que si hace bien su tarea se le va a recompensar con un bono de $300. Le damos directrices y lo más importante, le damos un paso a paso para que siga,
que diga un mensaje de bienvenida, que luego de ese mensaje de bienvenida le pregunte cómo está, soy Sara de SunPower Solutions, y le diga un poco más de contexto de por qué la está llamando a esa persona. Observación del vecindario, propuesta de valor, que acá es cuando le ofrecemos las opciones de financiamiento y le decimos que es muy barato en realidad instalar paneles solares, justamente por las opciones de financiamiento que provee SunPower Solutions. Luego le damos ciertos manejos de objeciones y en el último paso le decimos que si el usuario responde afirmativamente a si le gustaría agendar una cita para ver esto en profundidad, pase directamente al próximo state, que es el agendamiento. Luego acá le pusimos un ejemplo de diálogo y al final de todo algunas notas técnicas. Más que nada sobre cuándo transicionar al próximo estado y ciertos manejos de errores. Simplemente eso. Ya en el state de agendamiento le damos el rol y le decimos que el objetivo en esta parte de la conversación es confirmar la disponibilidad que tiene el cliente para la asesoría, recopilar sus datos y luego agendar la asesoría en cal.com. Reforzamos y le decimos su sueldo y el posible bono si realiza bien su tarea. Acá le estamos dando cierta emocionalidad y luego de darle cierta emocionalidad el agente empieza a interactuar bastante mejor, cumple mejores sus funciones. Justamente lo mismo que en el state anterior, le damos pasos a seguir, le decimos que le pregunta al usuario cuándo le gustaría agendar, luego de que el usuario diga cuándo, que llame a la función de checar disponibilidad. Y acá le aclaramos cosas bastante importantes, que es más que nada lo de cómo debe pasar los formatos. Porque está bien, aquí nosotros le estamos informando al asistente desde cuándo a cuándo el calendario está abierto. De 9 a.m. a 6 p.m. en horario de México. Pero no tiene que chequear la disponibilidad y hacer la agenda en el horario de México. El asistente debe hacerlo en horario UTC, que eso justamente es lo que le planteamos en el JSON de la función. Ya la función de Check Availability está integrada en RTL AI, así que directamente el asistente la pasa como corresponde, así que no hay problema en eso. Una vez que el asistente encuentra un slot disponible, empieza con el tercer paso, que ese paso corresponde a la recolección de datos, en la que, como vieron en la llamada, me va a pedir el mail y mi dirección exacta del hogar. Porque está bien, en las variables dinámicas a la gente se le da la colonia, que la colonia es el barrio en donde vive el prospecto. Es por eso que necesitamos pedirle la dirección exacta. Luego confirmamos los datos para chequear que sean verídicos y luego avanzamos con el agendamiento de la cita llamando a la función Book Assessment. Y le decimos algo bastante importante, que está bien, cuando se llama la función Book Assessment empieza a correr una automatización en Make. Si en esa automatización la agenda en cal.com no se hace, no va a avanzar con el siguiente módulo, que el siguiente módulo es un webhook de respuesta. Que en ese webhook de respuesta hay un JSON que le informa al asistente si la agenda se realizó de forma correcta. Si no recibe el webhook de respuesta, quiere decir que hubo un error en la automatización, que no lo va a ver, entonces debe informarle al prospecto que hubo un error y justamente no se va a poder agendar la llamada. Que luego un asesor lo va a hacer cuando termine la llamada con el asistente, así que le va a llegar el link al calendario. Y luego en notas le damos más que nada el formato de pronunciación, porque a la hora de pronunciar mi mail, no lo dijo como @raro. Porque está bien, si nosotros le decimos y le damos las instrucciones a la gente para que pronuncie el arroba como este símbolo, no le sale y dice cualquier cosa. Es por eso que en vez de el símbolo debe decir arroba, en vez de más debe decir las letras más. Lo mismo con los números. Y por último ya vamos con las reglas de programación, que más que nada son para la función de chequear disponibilidad y de agendar en el calendario con la función Book Assessment. Y ahora vamos a pasar a ver las funciones del apartado de agendamiento, del estado de agendamiento. Tenemos, una función básica que es chequear la disponibilidad en el calendario. Le damos el horario, el Event Type ID y la API de cal.com. Y luego tenemos la función que es más compleja de Book Assessment. En esta parte le tenemos que dar la URL del webhook. Y acá, en el JSON, le vamos a ingresar todo lo que nosotros requerimos para poder agendar la asesoría. Entonces, nosotros le vamos a pedir estas cosas.
el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección, fecha y hora de la asesoría, el email y el assessment start time y el assessment end time. Estos apartados son súper importantes. Si no quieren tener problemas a la hora de hacer un booking en cal.com, tienen que prestarle mucha atención al start time y el end time que están enviando a la API de cal.com. Bueno, acá está el JSON y describe un poco la fecha y hora, le damos la descripción, date and time of the assessment, if the assessment is at this date and time, en formato que interpreta la API de cal.com, le decimos que lo guarde como 10 de noviembre a las 10 am. Esto justamente porque fecha y hora después va a ir en la base de datos para que sea mucho más legible para los empleados de la empresa. Luego tenemos el apellido, que simplemente es el apellido, la dirección en la que vive, el assessment end time, que justamente como ya hablé en el video anterior, tiene que estar en el siguiente formato. Y es muy importante que esté en este formato, porque si no van a tener muchos problemas a la hora de agendar la llamada, de agendar la asesoría presencial en este caso, y van a tener mucho dolor de cabeza, en resumen. Luego avanzamos con el teléfono y le decimos que en vez de guardar el teléfono con el más, que es como lo interpreta la API de Rettel para hacer una llamada outbound, le decimos al asistente que lo guarde de la siguiente forma, justamente para que quede en la base de datos de asesorías agendadas. Le damos el nombre, el email y el assessment start time, que justamente es lo mismo que el end time, pero nada más cuando se supone que inicia la asesoría. Y justamente le damos los valores que son requeridos, que igualmente si no se pasan o falta algo, no hay problema, los pasa como vacíos y sigue el flujo de la conversación como si nada. Pero el asistente va a intentar y va a hacer todo lo posible para adquirirlos y guardarlos en las variables correspondientes. Ya pasando a la primera de las automatizaciones, tenemos a la más importante de todas, que es la de ejecutar la llamada. En esta automatización tenemos el primer módulo, que es un módulo de Airtable Watch Records, y lo que hace justamente este módulo es lo siguiente. Como yo les había comentado al principio, tenemos el temporizador que se va a activar la automatización cada 1 minuto. Entonces, cada 1 minuto lo que va a suceder es que se va a chequear lo siguiente. Se van a ver las últimas modificaciones que se hicieron en el último minuto de toda la información de la tabla. Es decir, que tenemos esta tabla. Se van a ver cuándo se hicieron las últimas modificaciones en ese rango de 60 segundos. Y se van a ver esas modificaciones. Y digamos que, no sé, Nicolás. Se modificó Nicolás y se puso en el estado a llamar. Entonces se va a devolver Nicolás y va a pasar lo siguiente. Va a entrar acá como un bundle, que un bundle es un conjunto de datos. Y si cumple la siguiente condición, va a pasar al módulo de la request de Rettel AI. Entonces, funciona de la siguiente forma. Se va a devolver el bundle de Nicolás porque se hizo un cambio. El cambio puede ser lo que sea. Puede ser que se cambie el nombre, el apellido, el número de teléfono, lo que sea se puede cambiar. Eso se va a tomar como una modificación. Pero acá se va a filtrar esa modificación. Es decir, si la modificación fue que el estado en el que estaba Nicolás pasó de llamado a llamar, o directamente ingresó a la tabla y se le puso de estado a llamar, se va a ejecutar el módulo de la llamada. Ya avanzando con el módulo de la request que se le va a hacer a Rettel AI, tenemos en primer lugar el endpoint, que el endpoint es la URL que Rettel AI nos provee en el apartado de sus APIs. Y en la documentación podemos encontrar que tiene que estar como método sí o sí post. En headers, recuerden siempre agregar authorization y en valor tiene que decir bearer, tal cual está escrito acá, y luego la API key de Rettel AI. En body type le ponen raw y en content type siempre JSON, que el content type sería el tipo de contenido que se le va a mandar a la API de Rettel.
Ya analizando el JSON que nosotros le enviamos a la API de RETL, debemos poner la siguiente información. En primer lugar, el from number, que es desde el número que se va a hacer la llamada, y el to number, que es el número al que se va a ejecutar la llamada. Por eso lo sacamos de la base de datos. Tienen que poner el agent ID, que lo van a encontrar adentro de su agente, arriba a la izquierda. Ahí van a encontrar el agent ID, lo copian y lo pegan acá directamente. Y luego las variables dinámicas que ustedes quieren que el asistente reciba para personalizar la llamada con el usuario. En este caso le dimos el nombre, la colonia en la que se vive el usuario, el apellido y el teléfono, justamente para que luego se pase a la base de datos y sea más fácil de leer para los empleados de la empresa de los paneles. Ya avanzando con la siguiente automatización, tenemos a la de Book Assessment, que inicialmente está con el webhook, un custom webhook, que es el que vimos que está en el webhook URL de la custom function en RETL AI, como vemos en el state 2, en el state de agendamiento. Ahí nosotros tenemos que pegar el webhook y RETL AI va a mandar toda la información que nosotros declaramos en el JSON del state de agendamiento a este webhook. Entonces se va a recibir esa información y se va a hacer una request a cal.com. En cal.com lo mismo que RETL AI, pero ajustado a lo que cal.com interpreta bien. En la URL, el endpoint, esta es el endpoint. Luego tenemos que ponerle método post, literalmente como en RETL AI. Y acá hay que agregar dos ítems. En content type le ponemos que es un JSON, y en el nombre, authorization, bearer y la API key de cal.com. Ya en el content, que sería el JSON que nosotros le enviamos a la API de cal.com para que haga la agenda, le tenemos que dar el event type ID, que el event type ID lo van a encontrar. Ahora se los muestro para que puedan ver. Tienen que entrar a cualquier evento que ustedes tengan y directamente acá en la URL tienen estos numeritos que son los que van a tener que ustedes pegar en esta parte. Event type ID. Pero tienen que pegarlos como integer, como número. No tienen que ponerle las comillas, porque si ustedes le ponen las comillas pasa a ser un string. Y un string no es interpretado bien por la API de cal.com. Es por eso que sí o sí tiene que ser un integer. Luego, como les había contado, tiene que tener sí o sí un start y end. Start time y end time. Que, bueno, justamente seguro les va a pasar que se agarran algunos dolores de cabeza si recién están arrancando. Pero recuerden siempre de mandar ese tiempo en formato UTC y en el formato que la API de cal.com pide. Que el formato es este. Primero el año, luego el mes, el día, una T mayúscula y luego horas, minutos y segundos. Y al final la Z. Ese es el formato que la API de cal.com interpreta para hacer una agenda. El time zone lo agregan ustedes. El lenguaje también es importante. Si no agregan el lenguaje no se va a ejecutar la agenda y van a tener errores. Y luego el apartado de metadata. Que en metadata le agregan nada. Porque yo no agregué nada. Y en responses, que es lo que cal.com va a guardar, le damos el nombre del usuario, su dirección, la dirección de email y el teléfono. Ya avanzando con el próximo módulo tenemos el webhook response, que nosotros habíamos dicho que en caso de que surja un error en este módulo de la request, no se va a ejecutar la response. Entonces, si no se ejecuta la response, a la gente no le va a llegar el mensaje de la reserva fue exitosa. Ahí es cuando se va a dar cuenta de que hubo un problema y se lo va a informar al usuario. Como está todo bien, va a avanzar con este módulo, le va a decir al asistente que está todo perfecto y luego va a continuar con el módulo de Create a Record. Que el módulo de Create a Record lo hacemos en una tabla aparte, no en la tabla de CRM, lo hacemos en una tabla de asesorías. Y acá rellenamos toda la información. Que la tabla de asesorías es la siguiente. Acá nosotros, en la tabla de asesoría, tenemos que guardó mi nombre, mi apellido, mi dirección, mi número de teléfono y cuándo es la asesoría. Y cuándo en este formato, que es mucho más legible si un asesor tiene que chequear y ver cuándo tiene las asesorías del día. Entonces la tiene el 4 de marzo a las 2 p.m.
Simplemente eso. Y ya luego pasando a la última automatización, tenemos la de Post-Call Analysis. Como primer módulo en esta automatización tenemos el Custom Webhook, que justamente va pegado en el apartado de Agent Level Webhook, que se encuentra en la parte del prompt general de RTL AI. Y algo que puede que les suceda si recién son principiantes es lo siguiente. Es que ustedes van a poner a Run Once a correr la automatización una vez y van a hacer la llamada. Primero que nada, que primero tienen que hacer la llamada y después poner Run Once. Porque en este apartado les va a llegar, si hacen eso, les va a llegar como que la llamada comenzó. Y no les va a llegar nada de información. Entonces, primero tienen que hacer la llamada y durante la llamada poner Run Once. Perfecto. Una vez que termine la llamada se va a activar el webhook. Pero el webhook va a devolver un tipo de evento que es el de Cold Ended. Y en el evento de Cold Ended no llegan los datos del análisis que hace RTL AI. Y nosotros no queremos eso. Queremos que lleguen los datos analizados porque después los vamos a usar. Entonces, ahí ustedes tienen que poner Run Once otra vez. ¿Y qué va a pasar? Se va a llegar el webhook con la información analizada. Es por eso que nosotros ponemos este filtro, que es de event, tiene que ser igual a call analyzed. Pero lo que sucede cuando ustedes ya tienen una automatización corriendo normalmente es que primero llega el como event call started, luego call ended y luego call analyzed. Es decir, que cuando llega el call analyzed, ahí, recién ahí, es que avanza con los siguientes módulos. Ya luego como siguiente módulo tenemos uno de Search Records en Airtable. Y le determinamos que tiene que buscar dependiendo al número al que se llama. Es por eso que le ponemos así. Esto lo ponemos simplemente para que el módulo devuelva un bundle. Recordemos que un bundle es igual a un conjunto de datos. Es decir, una fila de información. Entonces, una vez que devuelve esa fila de información, nos va a dar el ID de la fila. Ahí es cuando pasamos al siguiente módulo, que es de Update Record. Teniendo en cuenta el ID, ¿nosotros qué queremos hacer? Nosotros queremos actualizar si la asesoría gratuita se agendó o no se agendó. Entonces, como nosotros le dijimos al asistente en los datos del post-call análisis que nos dé si la asesoría se agendó o no se agendó, le vamos a poner esto. Y si se agendó, va a poner agendada. Si no se agendó, va a poner no agendada. Acá podemos ver que la cita está agendada, porque justamente yo la agendé. Luego también le dijimos que haga un resumen de la llamada y se lo planteamos acá. Y también agregamos el URL de la llamada en caso de que un miembro del equipo de la empresa quiera ponerse a analizar las llamadas para ver si el asistente está rindiendo de forma óptima. Y ya en el último apartado nosotros vamos a determinar si el usuario tuvo una experiencia muy negativa con el asistente. Entonces ponemos un filtro para que si la experiencia que tuvo el asistente, que tuvo el usuario, fue muy mala, es igual a muy mala, se envíe un mail. Supongamos que yo soy el dueño de la empresa y todos los reportes me llegan a mí, los reportes del asistente. Entonces todos los emails que sean de llamadas que fueron muy malas se van a mandar directamente a mí. Y acá le ponemos el asunto del mail, experiencia negativa detectada, y tenemos que determinar el content type que va a tener el mail, que sí o sí tiene que ser en formato HTML, porque la otra opción es plain text. Yo lo mando en formato HTML que queda mucho más profesional, parece un mail que lo mandó una empresa. Y acá justamente le damos toda la información que necesita. Le damos al número al que fue la llamada, le damos el resumen de la llamada, la grabación de la llamada para que la escuche esa persona y también la transcripción. Por si no puede escucharla o está en un momento en que no puede escucharla, directamente lee la transcripción e interpreta qué fue lo que hizo mal el asistente para que tenga una experiencia tan mala el usuario. Llegaste a esta parte del video, me sorprende, así que te agradezco mucho por eso. Y si te quedó alguna duda respecto a las automatizaciones, el prompt, la base de datos, lo que sea, me escribís por Instagram o por WhatsApp que te voy a estar respondiendo cualquier duda que tengas. Así que eso sería todo, muchas gracias.